Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Muy buenas a todos, último episodio de esta primera y quizás última temporada de Shitco Talks, última reflexión personal también, y haciendo una autoevaluación de lo que ha sido esta primera temporada del podcast, estoy bastante contento porque los objetivos que me había propuesto los considero que los he conseguido. Estaba bastante cansado de los podcasts que se ofrecían en general en el mercado, a nivel de muchos temas muy manidos, invitar gente que no tenía demasiado que aportar por invitar, por hacer más capítulos interminables de hora y media tratando temas que ya están más que tratados. Quería ofrecer algo nuevo, un espacio un poco más irreverente, un poco distinto, capítulos más cortos, más entretenido, más dinámico, más adaptado a lo que vienen siendo nuestros tiempos. Viendo la respuesta que he obtenido, tanto a nivel de feedback como a nivel de escuchas, en el mejor de los casos siquiera hubiera imaginado que hubiera tenido semejante respuesta este material producido por mí, así que enormemente agradecido a todos los que me habéis escuchado durante estos capítulos, por supuesto a todos los que me habéis dado feedback y también a los invitados que han pasado por aquí, porque estoy muy sorprendido de que no ha habido ni una sola persona que haya declinado la oferta de venir a hablar en el podcast, sabiendo un poco el tono tan irreverente que tengo en ocasiones. Sé que muchas veces puede ser complicado acudir a charlar de manera pública, pero la verdad es que debo decir que todo el mundo se ha animado, así que muy contento con cómo ha transcurrido esta primera temporada. Comentaré algunas reflexiones más al final del episodio y quería cerrar, sabiendo sobre todo que puede que sea la última vez que hablo en el podcast, quería cerrarlo yéndome al grano del estilo que creo me caracteriza. Ese estilo claro, directo, sin tejemanejes, un poco irreverente, pero creo que es necesario. Y quería para ello tratar un tema que desde hace ya 3 o 4 años me trae bastante confuso. Es un tema que me afecta directamente como profesional y que realmente el hecho de tratarlo aquí va a suponer tirarme piedras encima de mi propio tejado, porque quizás la postura fácil para mí con este tema sería callarme la boca, hacer como si no pasara nada, que la gente se vuelva cada vez más friki, más obsesiva, que se gaste más dinero en material, en mí y en definitiva en la bicicleta, y que todo siga su curso, que la verdad es que a los que nos dedicamos a esto pues nos está yendo muy bien. Pero creo que no sería una manera honesta de actuar conmigo mismo, con mis principios, con mi ética y también con cómo planteo yo el mundo. Por esto mismo me gustaría comentarlo de manera pública, el qué estoy observando que está ocurriendo con nuestro mundillo, en general con el deporte de resistencia y con cómo se lo está tomando la gente al respecto de cómo creo que se lo deberían tomar y los problemas que esto está ocasionando. Así que este último capítulo de Shitco Talks va a tratar de cómo ha degenerado el deporte de resistencia no profesional y los problemas que está causando en una sociedad que creo que está virando a extremos muy peligrosos. Empezamos. La primera pregunta que me gustaría hacer al oyente es ¿para qué cree que existe el deporte, sobre todo el deporte no profesional en pleno siglo XXI? Yo lo interpreto de varias maneras. En primer lugar, es una fuente inmensa de placer. En una sociedad cada vez más hedónica, pues lógicamente esto va a tener un peso muy relevante. Por otro lado, en una sociedad en la que tenemos muchas responsabilidades laborales, familiares, sociales, es una fuente también de desahogo y de desconexión. Por otro lado, sobre todo en los más jóvenes, considero que el deporte es una fuente de aprendizaje importante que debe estar activa en la vida desde los primeros años de la misma. Sobre todo el deporte de resistencia, porque en dicho deporte normalmente hay una normalización de la derrota que viene muy bien para la vida diaria. Al final, cuando tú participas en una carrera, me da igual que sea una maratón, que una carrera de bicis, lo normal es que pierdas, lo normal es que no ganes.
En deportes de equipo, por ejemplo, pues o ganas o pierdes, ¿no? Aquí tú sales y sería rarísimo que ganaras, ¿no? Entonces, ese posicionamiento que ya te da el deporte creo que es extremadamente útil para ser aplicado en la vida diaria. Y finalmente, y no menos importante, creo que el deporte en el siglo XXI es una fuente generadora de salud y por eso creo que debe ser promocionado y todo el mundo debe ser animado a participar en el mismo. No obstante, el deporte, cuando se enfoca desde una perspectiva que yo considero peligrosa, puede dar lugar a problemas de diversa índole y problemas que pueden llegar a ser extremadamente graves. ¿De qué estoy hablando aquí? Principalmente de casos que veo tanto en clientes como en gente que me contacta para intentar entrenar conmigo, como con gente que veo a mi alrededor, y es ese quiero y no puedo. Esa gente que arrastra frustraciones vitales, a lo mejor porque le gusta muchísimo, por ejemplo, la bicicleta y no ha podido dedicarse a ella, y pretende, pues con cierta edad, demostrarse a sí misma o a los demás que ellos sí que valen. En definitiva, estamos hablando de gente pues, con el ego dañado y el ego enfocado de una manera incorrecta al deporte. Sobre todo si esto se combina con personas de carácter más bien tirando a obsesivo, tenemos una mezcla muy explosiva pues, que va a dar lugar a problemas y situaciones que ya comentaré más adelante en este capítulo. Y aquí me voy ya a la segunda cuestión a tratar en este episodio, que sería la diferencia existente entre el deporte recreativo y el profesional, que no se pueden equiparar y que no se pueden plantear el uno como si estuviéramos metidos en el otro. Hay unas diferencias enormes en cuanto al tiempo que tiene para entrenar una persona y la otra, en cuanto a las responsabilidades laborales que están incluidas en el propio deporte en el caso de una persona y no en el de la otra, que normalmente tendrá una jornada laboral de sus 40 horas y después, y ya en fatiga, tendrá que entrenar algo. También las responsabilidades familiares, que al menos en mi experiencia en primera persona viendo a mis deportistas, normalmente el profesional lo tiene un poco más fácil en cuanto a reparto de cargas familiares por aquello de priorizar el tiempo de descanso. Y no menos importante, aunque sí que es cierto que paradójicamente la gente con mejor situación económica que yo he entrenado han sido no profesionales, pero en general el deportista profesional tiene una situación económica muy superior al de la persona promedio de la calle. Y eso pues evidentemente también ayuda a participar en el deporte de una manera más sana. Con toda esta diferencia en cuanto a factores determinantes, nos podemos imaginar que una persona que se dedica a andar en bici o a correr de manera recreativa no puede priorizar tanto esa disciplina como si le fuera la vida en ello. Y estoy hablando evidentemente de la vida laboral económica. Esto va a dar lugar a situaciones que me ocurren de manera reiterada, ya sea con deportistas, ya sea con gente que me contacta, que honestamente me parecen bastante surrealistas. Estoy hablando, por ejemplo, de más de 10 personas ya que me han contactado al respecto de comprarse cámaras hipováricas, sobre todo un caso particular en el que se me preguntó directamente si sería conveniente que su mujer durmiera con él en la cámara hipovárica. Estamos hablando de alguien que se está preparando una quebrantahuesos. También estoy hablando de casos que me ocurren con mucha frecuencia de personas de más de 60 años de edad que están haciendo conteo calórico, están contando los gramos de garbanzos que se meten en la comida para conseguir limar más el peso, como dicen ellos, y ganar a los de su grupeta en las salidas de los domingos. Estoy hablando de gente que se gasta 1.500 euros en roldanas hechas a mano, personalizadas para su bicicleta, porque han leído en algún artículo que les va a dar un vatio más. Estoy hablando también de personas que están cambiando de bici, y ojo, bicis de 10-12.000 euros cada año, porque la marca en concreto ha dicho que el nuevo cuadro ahorra 8 vatios a 40 km/h. O también estoy hablando de casos que también me han sucedido de personas que me preguntan si podrían pedirle a su médico de cabecera que les recetara testosterona por un problema ajeno un poco al tema de la bici, para que ello les ayudara en su rendimiento sobre la bicicleta. Para mí todos estos casos que he enumerado son bastante
inabarcables mentalmente. Me cuesta mucho comprender qué tiene que haber en la cabeza de alguien para hacer todas estas cosas. Evidentemente, si yo fuera egoísta y solo me importara mi negocio y mi culo, pues diría estupendo. Que la gente se vuelva así de obsesiva, que la gente se vuelva así de friki, porque evidentemente cuanto más frikis, más necesidad de entrenadores, más cumplimiento con los entrenadores y más pasta dejada en entrenadores, ¿no? Pero yo no creo que esto sea sano, no creo que sea beneficioso ya no para la comunidad deportiva, para la sociedad en general, que esto se ve reflejado en efectos que comentaré a continuación. Pero evidentemente para mí la postura cómoda aquí sería decir, venga, adelante, jauja, y que esto no haga más que aumentar. Pero la deriva que está habiendo con todo esto a mí no me gusta nada. Y me siento incómodo porque en cierta parte me siento partícipe de todas estas cosas. Aunque yo soy rápido intentando bajar los humos a mis deportistas cuando plantean este tipo de chorradas, lo cierto es que sigo sintiéndome partícipe de todo este circo y no me gusta nada. Creo que en personas adultas, maduras, que ya tendrían que estar a otra cosa en la vida y tomarse el deporte como eso, ¿no? Como un desahogo, como algo de salud, como algo para fomentar su propio ego, evidentemente también, y sentirse bien consigo mismos e intentar buscar su mejor versión, ¿no? Pero dentro de unos límites sanos, es decir, mira, yo cuido lo que como, cuido cómo entreno, pero no estoy mirando cada gramo, no estoy mirando cada vatio. En definitiva, algo con un término medio, ¿no? Que es donde yo creo que puedo actuar de manera más eficiente. Y no es lo que está ocurriendo. Evidentemente aquí saldrá gente diciendo, pues ¿qué más da que la gente se gaste el dinero en lo que quiera o su tiempo en lo que quiera? Si no van por ahí los tiros. Los tiros van en ser razonables y en evitar conductas de tipo obsesivo-compulsivo, porque al final nos van a alejar de otros aspectos primordiales en la vida de una persona que también tiene una familia, que tiene unos hijos, que tiene un trabajo que atender y que los está dejando de lado por centrarse en algo que no debería de ser más que un mero hobby. Ya he descrito qué factores producen este tipo de actitudes, cómo son estas actitudes, cómo se manifiestan, y ahora voy a proceder a enumerar algunos de los efectos a largo plazo de este tipo de actitudes, ¿no? Y aquí es donde debería entrar el título del podcast, que para mí debería titularse este capítulo, Hemos perdido el foco. Y hemos perdido el foco cuando algo que debería ser un hobby, una afición, causa lo que yo he visto ya en más de una y dos ocasiones, que es divorcios, gente que se ha centrado tanto en la bicicleta que ha dejado de lado a su pareja y a sus hijos, y esto lo he visto yo en bastantes ocasiones. Yo como entrenador he dicho, vamos a ver, este tío curra 40 horas en una fábrica, echa otras 8 para desplazamientos semanalmente y me está diciendo que tiene 16 horas semanales para entrenar. Digo, no sé cuándo está con sus hijas o no sé cuándo está con su mujer, ¿no? He visto gente despedida de su trabajo por culpa de la bicicleta. He visto evidentemente muchos casos de trastornos alimenticios debidos a una relación enfermiza con la bicicleta y otro tipo de enfermedades mentales, trastornos obsesivos. He visto hasta un par de casos de gente cuyo estado anímico dependía totalmente del numerito que marcara su CTL en el Training Peaks. Es decir, si se pillaban un mero catarro y tenían que dejar de entrenar 5 días, se metían en Training Peaks, veían cómo caía el CTL y se ponían de mala leche. Y esa semana estaban enfadados y tristones. Digo, vamos a ver. Lesionarte o pillarte un virus entra totalmente dentro del juego de ser deportista, ¿no? Que empieces a relacionarte peor con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos o en tu trabajo porque no has podido entrenar 5 días, pues evidentemente ya estamos hablando de un problema bastante serio. Y yo lo he observado en más de una y más de 2 ocasiones ya en estos 7 años que llevo trabajando en esto. Todo esto que estoy comentando lo hago a modo de verbalización de lo que pienso, pero también con un fin de que intentemos hacer un poco de introspección, que cada uno miremos nuestro propio caso y veamos si estamos llevando una tendencia hacia eso. Porque, como digo, creo que es una tendencia que lleva en general el deporte al que me dedico y es algo muy poco sano a largo plazo. Y no sé sinceramente qué va a ocurrir de aquí a una década, pero la verdad es que me da bastante miedo tal como lo estoy viendo ya. En cualquier caso, una rajada que acabo de meter muy honesta, me sale de dentro, es algo que llevo pensando tiempo y
ya tenía ganas de expresar en público. Evidentemente me tiro alguna que otra piedra en mi propio tejado, pero bueno, ya me está bien también, porque llevo mucho tiempo dedicándome a esto y luchando, pero a medias con lo que estoy viendo y con lo que no comulgo. Así que bueno, ahí queda esto como una pequeña aportación que hago al campo, para que al menos la gente reflexione y comulgue conmigo o no, pero bueno, como dicen los ingleses, un poco de food for thought, ¿no? Un poco de alimento para nuestros pensamientos. Y ahora cierro ya este capítulo volviendo al inicio del episodio en el que comentaba un poco que este primer año de podcast pues había superado las expectativas que tenía en cuanto a invitados y en cuanto a respuesta de oyentes, pero también comentaba que quizás sería la primera y última temporada del mismo. Y diréis, pues si va tan bien, ¿por qué cerrar, no? Hay muchos factores detrás de hacer un podcast. En primer lugar, hay una dedicación de tiempo que quizás es superior a la que yo pensaba en un origen, ¿no? Si quieres hacerlo mínimamente bien, vas a tener que cuadrar bien con los invitados, que muchas veces es gente que está muy solicitada y que a lo mejor puede una hora determinada de un día determinado de la semana, y tú siendo una persona extremadamente ocupada, pues lo tienes difícil para cuadrar. Tienes que evidentemente quedar y grabar con ellos, después tienes que dedicar un tiempo a la postproducción, porque tal como se graba no sale automáticamente publicado si lo quieres hacer mínimamente bien. Tienes que promocionarlo en medios, al final todo eso es tiempo, un poco de dinero y bueno, cuesta. Por otro lado, llega un punto a partir del cual tú te planteas que quieres llevar al oyente un podcast de la calidad de la que te gustaría recibir a ti. Y llega un punto en el cual tampoco quieres invitar a gente por invitar, sino realmente traer a gente que pueda aportar mucho. En el punto en el que estoy yo ahora, sí que es cierto que todavía queda bastante gente que podría invitar de habla hispana, pero también es cierto que para mantener el nivel ya tendría que empezar a invitar gente de habla inglesa. Claro, en el momento en que invitas a gente de habla inglesa, o bien dejas el podcast en inglés, lo cual pues perjudicaría mucho a la gente que no hable ese idioma, y lo cual es una faena teniendo en cuenta que mucha de esa gente es la que me viene siguiendo desde el primer episodio de manera totalmente fiel, con lo cual eso me parecería injusto con ellos. Pero por otro lado, en el momento en el que traes a alguien de habla inglesa, pues evidentemente tienes que hacer una transcripción al castellano también, para dejar una versión en castellano para que todos se puedan enterar, y con ello pues estamos hablando de nuevo de más tiempo, sobre todo de tiempo y algo más de dinero. Y eso pues al final acaba pesando bastante, sobre todo en el aspecto motivacional, porque es algo que haces por pura diversión, por pura pasión, por el afán de divulgar de manera gratuita, pero claro, eso tiene que estar fuertemente basado en la motivación, y cuando ves que te falta tiempo, muchas veces lo tienes que hacer haciendo encaje de bolillos, y encima de vez en cuando recibes algún comentario de alguien que no solo no valora lo que haces, sino que encima parece que solo quiere criticarlo, pues a veces acaba pesando mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora vienen unos meses en los que me voy a tomar un descanso de esto, recapacitar, ver si realmente puedo seguir aportando mediante un espacio de este tipo, y si es así, pues cual ave fénix renaceré con una versión que espero que sea mejor. Y si no es así, pues queda para la posteridad todo este material que he ido dejando a lo largo de este año, que creo que pues algo ha podido aportar al campo y sobre todo a vuestro entretenimiento. Así que para acabar, os agradezco muchísimo el haberme escuchado durante todo este año, todas las aportaciones que habéis hecho, y estoy seguro de que nos seguiremos viendo ya sea por aquí o si no en redes sociales, donde evidentemente seguiré estando muy activo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Un abrazo.